Bueno, este es el primer video en esta serie de tutoriales acerca de programación creativa y programación para humanidades digitales. Lo que quiero hablar en este primer video es cuál es la interfaz que vamos a usar para poder programar y cuál es el lenguaje de programación que vamos a usar. Pero pues antes de hablar de exactamente ese lenguaje de programación que vamos a usar, quería explicar una cosa acerca de distintos tipos de lenguajes de programación. Entonces, pues los computadores son unas máquinas físicas que hacen operaciones. A pesar de que nosotros no veamos esas operaciones, pues de alguna forma esas operaciones hay que codificarlas y enviárselas como información al computador. Y un lenguaje de programación se encarga de hacer eso. Pero hay unos lenguajes de programación que son los que llaman de bajo nivel, que son los que se parecen más al código y al lenguaje que utiliza la máquina de forma electrónica. Entonces, pues ese lenguaje normalmente está codificado algo así como esto, como ese lenguaje binario que se ve aquí en el lado izquierdo de la pantalla. Entonces todos estos unos y ceros que parecen la Matrix, en realidad lo que están haciendo es codificar un programa. Un programa que hace algo muy sencillo en este caso, que es, aquí pueden ver que tengo un número, aquí tengo otro número, y el programa lo que va a hacer es decirme cuál es el número mayor entre estos dos, y lo va a poner aquí en esta casilla. Entonces voy a correr un momentico el programa. Ahí está haciendo operaciones, el computador está haciendo cálculos y cosas extrañas, y al final me dice cuál es el número mayor entre estos dos. Supremamente sencillo, pero como pueden ver acá, pues parece muy complicado porque está hecho de forma binaria. Como un humano no podría leer esto. Entonces existen otras capas de lenguajes de programación que hacen que esto sea mucho más legible para los humanos y que además sea mucho más fácil es crear cosas sin necesidad de escribir este código tan tedioso. Entonces, por ejemplo, aquí hay otra versión de ese mismo programa, aquí en el lado izquierdo, pero está escrito de una forma que es un poquito más fácil de entender para una persona. Y luego alguien con esto, que es un poco más fácil de leer, puede escribir después otro lenguaje más sencillo de entender aún, y entonces pues estamos pasando a los lenguajes de alto nivel. Los lenguajes de alto nivel son los lenguajes que son más entendibles y más cercanos a la forma en la que la gente escribe y habla. Entonces nosotros vamos a usar precisamente un lenguaje de alto nivel que se llama JavaScript. Y JavaScript es un lenguaje que está hecho para que funcione en el explorador del computador. O sea, está hecho para hacer cosas que funcionan en la web. Pero además vamos a usar otra capa de lenguaje que va a ser aún más fácil de utilizar, y es la librería P5 de JavaScript. Entonces resulta que P5 es una librería que se creó para artistas, para diseñadores, para gente que hace cosas en humanidades digitales, y entonces tiene un montón de herramientas y de facilidades que nos sirven a nosotros para lo que vamos a hacer en esta serie de tutoriales. Entonces si ustedes buscan P5.js, y este JS hace referencia a que es una librería de JavaScript, pues entonces van a encontrar cosas como la referencia a otras librerías, información acerca de cómo se usa. Ahora, uno, como cualquier otro lenguaje de programación, puede escribir cosas en P5 o en JavaScript en un editor de texto, y puede pues descargar cosas y hacer como su sistema para poder crear lenguajes, perdón, no lenguajes sino código de programación. Pero aquí vamos a usar algo más sencillo aún, y es el editor web de P5. Entonces simplemente uno puede buscar aquí en Google P5 Web Editor o Editor Web, y aquí pues en Google probablemente lo primero que va a salir es ese editor web. Entonces este editor web nos va a servir como interfaz para poder practicar y probar cosas del código sin tener que descargar nada y sin tener que usar nada extraño. Aquí yo ya tengo abierto ese editor web, entonces de lo que voy a hablar ahora es de cómo funciona y pues cómo va a funcionar este entorno en el que vamos a hacer todas las cosas de los tutoriales. Entonces primero, aquí en la parte de arriba está una barra o un menú donde uno puede hacer pues varias cosas comunes que uno espera en cualquier programa. Por ejemplo, crear un nuevo archivo, guardarlo, o acá hay algunos ejemplos acerca de programas que ya ha creado gente que se pueden mirar y se pueden ver cómo se hicieron. Acá hay otras opciones en las que uno puede buscar palabras que tengan el código o limpiar un poco el código. Aquí uno puede agregar archivos al código que uno está haciendo, que eso después lo vamos a poder ver. Acá hay que está la referencia de P5, por ejemplo, si uno quiere buscar cosas acerca de cómo se escribe este código de programación. Y aquí, que esto es una sugerencia, uno puede crear una cuenta o ingresar a su cuenta
y entonces después puede guardar todos los sketches, que es como ellos llaman al código que uno escribe en P5, y poder volverlos a abrir en cualquier lugar. Luego de lo que voy a hablar es esto. Esta parte que está acá es el editor de texto, y aquí es donde uno escribe el código que después va a ejecutar para que el computador haga lo que uno quiere que haga. Resulta que P5 pues es parecido a otro lenguaje de programación que se llama Processing. Entonces tiene un sistema en el que ya por defecto vienen dos funciones. De esto vamos a hablar después, pero simplemente para probar, pues yo puedo quitar esto y escribir otras cosas diferentes aquí en el editor de texto. Ahora, aquí debajo donde dice console, pues está justamente la consola, y la consola es el lugar donde el programa me muestra qué errores tengo, o donde puedo escribir cosas al programa para poder debuguearlo, o sea, para poder encontrar si algo está fallando o algo está funcionando, o para poder tener información acerca de cómo estoy haciendo el programa. Entonces, por ejemplo, aquí escribí una serie de letras ahí aleatorias. Si yo le pongo play, o sea, si ejecuto el programa, entonces P5 va a mostrarme un error. Entonces va a decirme que algo no está definido en la línea 1. Entonces la consola me está mostrando que estoy haciendo algo incorrecto. Por el contrario, si yo escribo aquí console.log y luego hago unos paréntesis y luego un punto y coma, porque en JavaScript siempre hay que cerrar las líneas con punto y coma, y aquí entre el paréntesis escribo algo, por ejemplo, escribo todo funciona bien y le pongo play. Entonces ahora le estoy dando al computador la orden de que escriba en la consola, por eso aquí dice console y log, como escribe, anota, todo funciona bien. Y aquí entonces en la consola también puedo ver cosas que yo quisiera leer en la consola. Más adelante esto va a servir muchísimo para poderlo para poder editar el código y encontrar cuáles son los errores y cuáles son las cosas que fallan. Además de eso, pues aquí donde dice preview se va a mostrar las cosas que yo vaya creando en el programa. O sea, aquí se va a ver justamente el programa que yo esté creando en P5. Entonces, por ejemplo, si yo aquí pongo play con el formato por defecto que viene en P5, lo que va a crear este programa pequeño que ya viene por defecto es un recuadro gris. Aquí yo podría cambiar los valores del recuadro, por ejemplo, podría ponerle 0 para que haga un recuadro negro, y aquí yo puedo ver cómo está funcionando mi programa. Entonces, pues esto es supremamente útil para hacer cosas de arte digital o para hacer humanidades digitales, porque ya hay una especie de parte visual que tiene el programa que me sirve para poder mostrar visualizaciones, para poder mostrar imágenes, para poder mostrar texto y para poder mostrar otras cosas que me pueden servir. Finalmente, aquí está donde yo puedo poner el nombre del archivo y del programa que estoy haciendo. Por ejemplo, puedo poner prueba de tutorial, y si tengo una cuenta de P5 puedo ponerle guardar y puedo guardarlo para después cargarlo en otro momento. Aquí en esta parte hay una flecha, una especie de signo de flecha. Si uno hace clic ahí, entonces aquí uno encuentra los archivos que componen todo el programa. Entonces si uno crea nuevos archivos, uno puede guardarlos acá y puede usarlos dentro del programa. Esto es útil para poder cargar, por ejemplo, otras librerías, o para poder cargar o para poder editar como la parte del diseño web que está uno poniendo en el programa. Bueno, esto me faltó mencionarlo. Aquí hay una cosa que se llama auto refresh, que es simplemente una cosa que uno puede seleccionar para que el programa todo el tiempo se esté actualizando. Entonces si yo hago una modificación aquí en el programa, entonces el auto refresh va a hacerlo solo y ya no tengo que presionar play. Por ahora creo que es mejor dejarlos activados para que pues no esté todo el tiempo refrescándose. Entonces esa es la interfaz que vamos a usar aquí en esta serie de tutoriales, y después vamos a hablar de qué cosas se pueden hacer con esa interfaz. Si les interesa algo más acerca de qué es una interfaz y cómo funciona, o qué es la computación y cómo funciona, en esta lista de reproducción tengo otros ejemplos y otros videos acerca de eso, unos ejemplos que son un poco más teóricos y que no son tan prácticos, para poder entender la idea detrás de todo lo que vamos a hacer. ¡Chao!